Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Manuel Pinto, analista en XTB. Como siempre, un placer estar con vosotros y en este vídeo vamos a intentar explicar pues, algunos riesgos y algunas oportunidades que pueden venir por delante de cara a los próximos 6 meses del año. En primer lugar, ¿debería invertir ahora o no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en términos bursátiles en anteriores ocasiones? Como sabéis, en los primeros 6 meses del año, en los índices, principalmente en Estados Unidos, se están dando grandes rentabilidades. En una primera mitad de año, en las que hemos visto dobles dígitos en el Standard Poor's 500, generalmente ha llevado a otro semestre al alza. En la parte de la izquierda, en las líneas negras, podéis ver el primer semestre del año, en la parte de la derecha, en las líneas azules, la segunda parte del año. Y como podéis ver, pues desde principios aproximadamente de la década de los 50, cada vez que el índice ha subido más del 10%, hasta 30 de junio, ha aumentado a una media del 10% en la segunda mitad de año. Esto básicamente para aquellos que podamos decir, el mercado ha subido mucho, ya le queda menos potencial de subida, hay que analizar, yo creo, otra serie de comportamientos y pautas que no solo sean los términos numéricos. Y precisamente entre esos análisis que hay que realizar es el coste de oportunidad de tener el capital sin mover, sin trabajar. Esto es una comparación que podéis ver de cómo ha sido una evolución en la línea azul de la inversión del Standard Poor's 500, de un 681% desde los últimos 30 años, comparativamente a haber perdido un 52-53% de nuestro capital en el caso de haber mantenido ese dinero sin ningún movimiento. La típica gráfica que podemos ver y que nos pasa muy a menudo, el mercado llega a este punto, está muy alto, yo creo que va a corregir, debe haber una serie de patrones, el mercado baja, aquí es cuando pensamos, oye, si el mercado ha bajado ya hasta este punto, seguro que sigue bajando, hay que pensar, y es evidente que los mercados corrigen por una serie de motivos, hay que pensar después si esos motivos van a continuar o no. Y aquí es cuando muchas veces decimos, creo que el mercado va a seguir corrigiendo, sin embargo, pues hace lo opuesto y el mercado continúa en esa ascendencia, incluso superando el máximo creciente anterior. Aquí volvemos a pensar que el mercado hará un pullback a este nivel y aquí decimos, oye, si vuelve aquí, ahora ya sí que compro seguro, pero sin embargo sigue subiendo y bueno, pues son errores muchas veces de esos sesgos que tenemos emocionales, de no querer comprar tan caro y cuando otros han comprado o oportunidades que habíamos visto y que nos fastidia tener que comprarlas y adquirirlas a un precio más caro. El crecimiento en ETFs, que son las oportunidades que veremos ahora, es bestial, como podéis ver en la gráfica. 2021 hemos visto un incremento histórico de los ETFs, que en 2022 fue un poquito a la baja por el efecto mercado, los inflows, las entradas de capital siguen siendo cada año superiores al mes anterior, al año anterior, y lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes pues es algunos ejemplos de oportunidades que vemos interesantes. ¿Qué hubiese ocurrido en un desembolso inicial de 10.000 euros, en aportaciones mensuales de 100 euros en el ETF de SXR8.de, que replica el Standard Poor's 500 con una rentabilidad anualizada del 11,80% en un periodo de 10 años? Pues que hubiésemos empezado, como decimos, con esos 10.000 euros, depositando 100 euros al mes, a día de hoy tendríamos un capital de 52.469 en el ETF del Standard Poor's 500. Lo que viene por delante, como os comentaba, algunos de los principales riesgos, la inflación, evidentemente, es algo que está en nuestro día a día, las políticas adoptadas por los bancos centrales para paliar esos efectos de la inflación, la crisis bancaria que hemos visto tanto en Estados Unidos como en Europa, los riesgos geopolíticos que hemos visto con la guerra de Ucrania, estamos viendo también con el tensionamiento en Taiwán, que pueden ser eventos que vengan en los próximos meses, las elecciones que, por ejemplo, pues veremos el año que viene en Reino Unido, veremos también en Estados Unidos, la deuda, los altos niveles de endeudamiento, tanto a nivel de la población como a nivel país, inversión en la curva y indicios que puedan venir una corrección, una recesión, como es este a nivel histórico, la falta de crédito, la dificultad que hay de crédito a día de hoy, cómo han subido esas tasas y cómo ahora mismo cada vez es más difícil acceder a ese crédito, o un país en concreto como es Reino Unido que nos preocupa. La inflación en el mundo, como decía, pues desde luego que sigue siendo la principal preocupación, aunque es verdad que cada vez menos, cada vez pues está remitiendo y está desacelerando según lo que estamos encontrando, aunque es verdad también
que los objetivos planteados por los bancos centrales, que ya preveíamos en el año pasado que en 2023 podríamos estar aproximadamente cercanos a ellos, ya los bancos centrales nos dicen que ya debe ser el año que viene, ¿vale? O sea que ya este año, en principio, esos objetivos del 2% en algunos de ellos países, sobre todo los desarrollados, pues podría estar lejano, ¿no? Hemos visto ahora en España sí, y en 1,9%, pero sin embargo la inflación subyacente, por ejemplo, disparada, ¿no? A más del 5%. Y aquí lo que vemos, aunque no tenga mucha visibilidad, línea color verde, perdón, pues lo que podéis ver es entre el 0 y 3%, países por ejemplo como China, como Arabia Saudí, o en otros países que podemos ver con otro tipo de colores en los que la inflación pues sigue siendo preocupante entre el 3 y el 10%, como es España, Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? Que hablábamos antes y ahora comentaremos en concreto, y las políticas adoptadas por los bancos centrales para combatirlo. Aquí veis las diferentes subidas de tasas que ha habido en los últimos meses. Nueva Zelanda, entre ellos con tipos de interés al 5-50%, en Estados Unidos 5,25%, el cómo estaban las tasas, ¿no? Que podéis encontrar en la parte de la izquierda, en estos puntos en los que podríamos ver tanto en la eurozona como en Japón, como en Suiza, en tipos históricamente bajos negativos, y cómo, ahora ha ido pues cada vez a más, ¿no? Endureciendo y restringiendo mucho el crédito. Aquí lo que podemos ver pues es una tabla de cómo están los tipos de los bancos centrales. Por ejemplo, pues vemos cómo países de Latinoamérica, Brasil, Colombia, México, tienen tipos muy altos. Los bancos centrales en estos países adoptaron medidas de subidas de tasas previo a lo que fue Estados Unidos, a lo que fue Europa, y eso les está permitiendo que se esté descontando ya caídas o bajadas de tipos durante el verano, ¿vale? Ya sabéis que en España, pues evidentemente, como todos conocéis, las dos primeras entidades del país, pues Santander, BBVA, tuvieron la necesidad de encontrar, no solo en España, sino en otros países, tipos altos para mejorar sus beneficios y no depender tanto de las políticas del Banco Central Europeo, que eso, sin embargo, pues ahora está ayudando más a empresas como Caixa, como Sabadell, Bankinter, que tienen más dependencia en España o en Europa de su negocio. Como decimos, también podéis encontrar en la eurozona, podéis encontrar pues, diferentes datos y bueno, pues las toma de decisiones que ha habido, por ejemplo, en Japón, que la última fue el corte de tipos de interés en enero del 2016, también en China, etcétera, etcétera. Crisis bancarias, como decíamos, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Aquí podemos ver los assets, los activos de la crisis bancaria en 2008, la valoración de los activos de los bancos que quebraron en 2008 comparado a lo que hemos visto en estos primeros meses de 2023, y como podéis ver, pues hay grandes similitudes en el importe aproximado de unos 500 billones de dólares. Como decía, esto es únicamente, es verdad que quebraron muchos más bancos y ese efecto contagio pues era una gran preocupación, ahora han quebrado menos bancos, pero de mayor repercusión. En España, en Europa, perdón, pues como sabéis, hemos visto la absorción por parte de UBS de Credit Suisse, una entidad histórica y con grandes recursos, sobre todo en banca privada o banca de inversión, que ante la dificultad y ante los riesgos que el mercado adivinaba sobre ello, pues esas retiradas constantes de capital de los clientes provocó huida de capitales, nerviosismo y que el gobierno tuviera que entrar en la toma de decisiones. Dudas también en cuanto a los bonos convertibles, que se pusieron, como sabéis, el gobierno, en este caso en Suiza, por debajo de los inversores de equity, en el orden de prioridad a la hora de poder pagar, y que eso también pues, deja dudas sobre todo los cocos que ha habido, las emisiones de cocos desde el año 2008 que ha habido de las entidades bancarias, ¿no? Deuda sobre Producto Interior Bruto, como decimos, pues a nadie le gusta pagar más, los países cada vez se endeuden más. En Bruselas ya han dado un aviso en los países de la Unión Europea de las medidas contractivas que se tienen que llevar a cabo para frenar esa deuda tan grande que estamos viendo en grandes países. Grecia, Italia, España, pues desde luego el riesgo periférico sigue existiendo. Alemania ha bajado mucho ese riesgo, sin embargo vemos países como Estados Unidos en deuda sobre PIB del 129%, o ya si nos vamos a Japón, niveles exagerados, ¿no? Y es algo que evidentemente pues sigue provocando un gran riesgo, el endeudarse más, por la posibilidad de que haya en un momento determinado que no haya una liquidez suficiente para pagar esos intereses de deuda, y sobre todo cuando han ido subiendo en los últimos meses de manera
tan vertiginosa como hemos visto. Indicadores adelantados que nos indican esos riesgos de recesión. Hablábamos antes en el resumen de la inversión en la curva, también indicadores adelantados, el indicador económico líder de The Conference Board, que históricamente tiene un gran historial de pues acertar esas posibles recesiones. Lo vemos aquí en el año 2000, en la burbuja.com, la línea azul, como adivinaba ya esa caída importante. También niveles cercanos en cuanto entró en la crisis de 2008, también en el COVID, y que estamos viendo ahora a pesar de esa ligera subida en el último mes, pero que nos acercamos peligrosamente a esos indicadores adelantados, como digo, de la actividad económica. Relación entre empleo y beneficios empresariales que en el primer trimestre del año pues fueron mejor de lo esperado, pero que el guidance, la expectativa futura, nos deja algunas dudas. Sobre todo, pues esas dudas nos dejan sobre el empleo un círculo vicioso, menos beneficios empresariales, las empresas recortan del principal gasto, que son los empleos, empleo, menos consumo, por tanto, y eso es un círculo vicioso en el que al final pues lleva una pérdida a ambas partes, ¿no? Y eso es algo que estamos viendo en los diferentes sectores, no solo ya en el tecnológico, con algunos despidos importantes que hemos llegado a ver, sobre todo pues empresas como Meta en los últimos meses y también en el sector bancario, y que nos puede llegar a pensar en esos posibles riesgos en los próximos meses. Decíamos la inversión en la curva, que los rendimientos del bono a 2 años sean superiores al rendimiento a 10 años, ha sido de manera histórica pues uno de los principales signos de recesión. De hecho, cada vez que se produce este evento, este hecho, hay una media de 18 meses hasta que se produce una gran recesión. De momento, desde julio 2022 han pasado 11 meses hasta llegar a esa media, por lo tanto tenemos 7 meses, pero como decimos, ha habido épocas en las que ha habido más de 18, menos de 18 y que ha provocado grandes recesiones, así que muy pendientes de esta señal que nos ha dado históricamente estos signos, ¿no? También preocupación, decíamos, Reino Unido, también en Europa. Aquí vemos caída de Producto Interior Bruto y similitudes del año 2007-2008 con lo que estamos viendo, donde veníamos de datos importantes positivos, estables positivos, después pequeñas o ligeras caídas de Producto Interior Bruto, como es lo que estamos viendo del menos 0,1, recesión técnica 2 trimestres consecutivos, y después ya las grandes caídas, ¿no? Endurecimiento de la política monetaria que lleva, entre otros aumentos, a la evolución del Euribor. Ya lo estamos viendo, el encarecimiento de las hipotecas de manera constante, por encima del 4% que hemos visto ya en los últimos días, y que en caso de llegar a los máximos históricos, que era cuando las tasas del BCE estaban en el 4,25%, no muy alejado, por tanto, del nivel actual, el Euribor llegó a cotizar en el 5,52-6%. Esto ya pues es una preocupación. Evidentemente pues las han ido tomando algunas medidas, pues muchas personas han ido cambiando a tasas fijas, ya las hipotecas pues intentan hacer al menos en unos periodos de tasas fijas durante una serie de años, pero evidentemente quedan todavía pues muchas renovaciones de esas hipotecas que en el día a día se están viendo como los niveles del interés mensual que tenían previo pues es ahora mismo pues desolador. Desaceleración en préstamos, esto nos da indicios o nos indica el porcentaje de entidades bancarias que están ofreciendo menos préstamos sobre estas partidas, es decir, sobre negocios, sobre la compra de casas o sobre el consumo, y como vemos, pues la mayoría de los bancos, un gran porcentaje de bancos nos dicen que están dando muchos menos de lo que ofrecían, por ejemplo, hace algunos meses. Ese fuerte endurecimiento de política monetaria pues ha llevado a esa contracción del crédito, que principalmente nos preocupa en Reino Unido, donde aproximadamente 1,6 millones de hogares expira esos contratos a tipo fijo ahora en 2024 y tendrán que pagar unas tasas históricamente altas, que estamos en niveles del 2008. Desde luego, gran preocupación, niveles de inflación muy altos, se habla ya de nuevas subidas de tasas por parte del Banco de Inglaterra, de la repercusión que ha tenido, al fin y al cabo, esa salida del Brexit y de las elecciones del año que viene, que pueden dar de nuevo volatilidad. Preocupación, por tanto, en un país en el que vemos grandes riesgos. Ideas de ETFs para los próximos 6 meses del año. En primer lugar, IB01, iremos comentando ahora paso a paso, renta fija gubernamental americana a corto plazo, renta fija emergente a divisa local, el ETF de inteligencia artificial, China y emergentes en renta variable o de blockchain.
En el caso de los bonos a corto plazo, como veis, una yield to maturity que veis en pantalla del 5,17%, bonos a corto plazo muy ligados a los tipos de interés del banco, en este caso de la Reserva Federal, y por lo tanto, si bajan tasas, baja la yield, sube precio, ¿vale? A través del ETF podríamos conseguir esa apreciación, y mientras que se mantengan las tasas como las estamos viendo, por lo menos vamos ganando ese carry, ese cupón, ese interés que estamos viendo de esos rendimientos tan altos en los tramos más cortos. Total atractivo, por tanto, a los tramos cortos de la curva ante esas decisiones de los bancos centrales, y como decíamos, inversión en la curva, vemos cómo los rendimientos de los bonos a corto plazo son superiores a los de más largo plazo, en este caso de 0 a 1 año. Catalizadores, por tanto, en un ETF que acumula un 2,14% year to date de revalorización, pues pausa las subidas, la caída en la inflación, los datos macro y el carry positivo, datos macro positivos en cuanto a los datos, por ejemplo, de empleo que hemos visto en Estados Unidos, que iremos conociendo esas nuevas actualizaciones ahora, pero que de momento pues, nos dejan pues, esa tendencia positiva. Y como decimos, pausa en las subidas de tipos por parte de la Fed. En el gráfico podemos ver cómo los objetivos de los tipos de Estados Unidos ya están por encima de los niveles de inflación, cosa que no ocurre en gran parte de los bancos centrales de los países desarrollados, y que nos puede dar un indicio de esa reversión a la baja, esa pausa. Ahora parece que va a haber una subida en la próxima reunión de la Fed, pero que después empezaríamos a ver una pausa en esas diferentes decisiones el organismo presidido por Jerome Powell. Niveles de spread en high yield e investment grade, actuales niveles, como vemos, esto es high yield. Sabéis que high yield es alto rendimiento, son los bonos a más riesgo y por tanto ofrecen más rendimiento, y podéis ver aquí la comparación 20, 17, cuando el investment grade, que son los de más calidad, pues tienen 7, 6, etcétera, y como en los momentos de incertidumbre, de volatilidad de los mercados, de default, pues los spreads amplían, por tanto ofrecen más rendimiento. Lo vemos también aquí en 2008, lo vimos en 2020, y sin embargo, pues la tendencia ahora mismo parece que es bastante tranquila, ¿no? Estamos viendo unos niveles pues para una situación en la que vemos algunos riesgos destacados que creemos que no están contabilizándose. Por tanto, pues creemos que es mejor invertir en deuda soberana, que tiene más decisión los bancos centrales a poder mover esas decisiones de tipos, que en investment grade o en high yield, que ahí ya pues podríamos ver algunos riesgos en el mercado. El segundo ETF es el ETF de JP Morgan de Emerging Local Government Bond, que son bonos de mercados emergentes de distribución en dólares, pero que es en divisa local, cotizan en divisa local, y como podéis ver en pantalla, está México, está Brasil, Indonesia, Malasia o China entre las principales posiciones de este producto. Los catalizadores son los tipos elevados, veíamos en una de las primeras diapositivas los tipos de diferentes países, entre los que estaban mismamente Brasil, los que estaba México, con niveles de dobles dígitos en todos ellos. Las caídas de inflación, ya se descuentan caídas en las tasas en los próximos meses. El carry positivo, es decir, el interés, el gran rendimiento, ya que, como decimos, y perdón que me lo he saltado, la yield to maturity es el 6,77 y actualmente están dando un cupón de casi el 5%, 310 posiciones. Fijaros, una de las grandes ventajas de este producto, 310 posiciones que nos da el ETF, y con un coste del 0,50, ¿no? Decíamos China también entre los catalizadores. ¿Y por qué en divisa local en vez de en divisa fuerte? Aquí vemos la diferencia, ¿vale? Divisa local, peso mexicano, real brasileño, etcétera, que este año pues está generando grandes rentabilidades frente al dólar y esa debilidad que estamos viendo sobre todo en los últimos tiempos. Rendimiento del 6,8 en divisa local, rendimiento del 1,9 en moneda fuerte, y es algo que creemos que puede seguir por esa debilidad del dólar, esa pausa de la Fed que podríamos estar viendo en los próximos meses. Relación entre tipos de interés y bonos en China. Una de las primeras posiciones son los bonos en China. Creemos que los tipos de interés en China continuarán bajando. El gobierno ya se ha comprometido a intentar estimular la economía, sector inmobiliario y otra serie de compañías, y por tanto creemos que a la caída de esos tipos de interés le seguirá una caída de la rentabilidad de los bonos y por tanto una apreciación en el precio. Ya lo estamos viendo aquí, que creemos que se debe de cerrar ese hueco y que debería ir todavía más a la baja. Otro de los ETFs, compañías ligadas a la inteligencia artificial, Nvidia en primer lugar, Palo Alto, Micron, o compañías como Amazon, como Apple, como todas las grandes y punteras que se dedican a la inteligencia artificial en nuestro día a día.
ETF que actualmente genera un 32,7%, los catalizadores principales, ese liderazgo tecnológico, ese momentum, ese el hablar ahora, esos cambios que hemos visto, la descarbonización, hemos visto el Internet, hemos visto pues, muchos cambios en la historia y estamos posiblemente entre uno de ellos, que es la inteligencia artificial y por tanto queremos sumarnos a esos posibles cambios en nuestro día a día. La rentabilidad de los bonos también, que si hay una menor rentabilidad a la hora de hacer ese descuento de flujos, las compañías tecnológicas salgan beneficiadas. Número de veces citando la palabra inteligencia artificial en los earnings, en los resultados de las compañías, como hemos visto en el primer Q del 2023, esa palabra cada vez se ha ido utilizando más, venimos de años en los que prácticamente no se hablaba de ello y que ahora pues hablaba más de ESG, por ejemplo, ¿no? De todo el tema social, de todo el cambio climático y ahora estamos viendo esa inteligencia artificial copando el protagonismo y cómo va a beneficiar, según la gráfica, que estamos viendo en pantalla al resto de sectores, ya no es solamente a las tecnológicas, sino también a las entidades bancarias, de transporte, de medicina y farmacéutica, de energía, educación, cómo va a generar millones y millones, o en este caso trillones de dólares de valor en las diferentes industrias. Y la influencia que tienen las 20 empresas más importantes de inteligencia artificial y cómo han ido desde 2018, generando una rentabilidad del 174,8% desde el 1 de enero del 18, comparado al Standard & Poor's o al Standard & Poor's sin estas 20 compañías, que apenas ha tenido un 4% de corrección en los últimos 5 años, quitando por tanto a estas compañías. En cuarta oportunidad, el iShares MSCI Emerging Markets, que es de ponderación a países emergentes, lo hemos hablado ya en alguna ocasión, China, India, Taiwán, países con grandes crecimientos, 5,94% del year to date, desde el principio de año, influencia en el mundo, sector tecnológico, cómo van evolucionando, la recuperación de China y esas medidas de estímulo del Banco Central, el crecimiento poblacional o la debilidad del dólar que hemos ido hablando también. Esto es el crecimiento mundial, esto es según Naciones Unidas cómo crecerá el mundo y los países que van a aportar en ese crecimiento y vemos como China e India son el 35% aproximadamente del crecimiento total que vamos a ver. Veía ahora que de cara a los próximos 6 meses del año el PIB va a crecer en los países emergentes un 4% más que los países desarrollados y por tanto, pues si creemos que esos países van a tener un mejor comportamiento, ¿por qué no invertir en ellos? A nivel de PIB de los próximos años, pues vemos cómo China debería de alcanzar a Estados Unidos en 2035 y cómo India podría alcanzar a Estados Unidos ya en el año 2075. India que ha alcanzado ya a China en cuanto al número de población en el mundo ya en estos momentos, ¿no? Y cómo se encamina a ser la tercera potencia mundial, cómo va a cambiar eso dentro de su distribución de ingresos de la población, distribución de ingresos que la rama más pequeña de ingresos pues es la naranja y como podemos ver es un 38% y cómo va a ser solamente el 13%, cómo va a incrementar las bandas salariales que son más altas en la población, es algo que ya estamos viendo en compañías como Apple, abriendo tiendas, ya cada vez invirtiendo más en el país y que eso, pues desde nuestro punto de vista, es algo a aprovechar. Por último, el ETF de blockchain, en el que vemos ponderación a blockchain y cripto y a metaverso, acumulación en dólares, 52 posiciones, Samsung, Meta, Coinbase, Oracle, entre otras, y que no solo tiene compañías dedicadas a ello, sino también que tiene cripto en sí, en las reservas, es decir, en vez de tener dólares, euros, tienen cripto y por tanto pues su evolución marca el coeficiente de reservas que tiene, la cantidad de reservas que tiene. Catalizadores, entradas de capital, presentación de nuevos productos, un incremento del apetito por el riesgo, la caída de los bonos o la inversión tecnológica en un ETF que da casi un 12,5% desde que ha comenzado el año. Nuevos productos que ya habéis visto en las noticias como BlackRock, Invesco, otras casas de análisis como ARK de Katie Wood han presentado la solicitud para poder comercializar ETFs que repliquen Bitcoin, ¿vale? Esto llevaría desde luego a subidas exponenciales, ¿no? Hemos visto que incluso en BlackRock en 2017 hablaban de esto como una especie de timo y ahora están pidiendo la incorporación en su gama de productos de un ETF que replique el Bitcoin, ¿no? Y esto creemos que es un catalizador fundamental y que todavía va a ser más en cuanto se puedan aprobar más
con una nueva plataforma llamada EDX que al parecer podría tener la aprobación de la SEC para empezar a trabajar. Y como decíamos, uno de los catalizadores, las entradas de capital en este ETF, o sea, en estos activos, que en criptomonedas, que desde luego pues estamos viendo a niveles que no se veían desde hace más de 10 meses. Como decía, pues este es nuestro resumen de lo que creemos que puede ocurrir de cara a los próximos meses. Un verdadero placer, de verdad, como siempre, compartir tiempo con vosotros. Me podéis escribir manuel.pinto@xtb.es y desde luego que ante cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cambio, cualquier comentario, estaremos súper encantados de ayudaros como siempre. Que tengáis muy buen día de trading.